Nunca pensé que una simple frase pudiera convertirse en un abismo. Que un grito pudiera empujarme a la calle, a la oscuridad, a la lluvia fría que parecía caer con más rabia que nosotras dos juntas. Pero esa noche fue distinta. Esa noche descubrí que el hogar puede expulsarte como si fueras un intruso en tu propio mundo. Todo comenzó con un ruido pequeño. Una tontería, de esas que deberían olvidarse en minutos. Mamá buscaba su cartera. Esa cartera vieja, de cuero marrón, que siempre dejaba en cualquier parte y luego me culpaba a mí por no ver lo que ni ella misma recordaba. Yo estaba en mi cuarto, tratando de terminar una tarea que llevaba días atrasando, cuando escuché su voz. ¿Dónde está mi cartera? La tenía aquí. No bajé. No quería pelear. No quería escuchar ese tono que cargaba con años de frustración, cansancio y cosas que nunca me dijo. Pero ella subió. Sus pasos retumbaban en la madera como si cada pisada fuera un golpe a mi pecho. Abrió la puerta sin tocar. Dámela. Dámela ya. ¿Qué? Pregunté sin entender. Sus ojos estaban rojos, pero no de llorar. Rojos de ira. Rojos de un cansancio profundo que yo no sabía que llevaba a cuestas. Mi cartera. ¿Tú la agarraste? Siempre estás agarrando mis cosas. Y ahí, algo dentro de mí se quebró. No sé si fue el tono, la acusación, o el hecho de que llevaba semanas sintiéndome como una carga más que como una hija. Solo sé que grité. No la tengo. Ya deja de culparme por todo. Y ese, todo, ese maldito, todo, se expandió como una bomba. Ella se quedó en silencio por un segundo, uno solo, suficiente para que yo deseara haber guardado mis palabras. Pero ya era tarde. Así que ahora me gritas, dijo despacio, con esa calma que da más miedo que cualquier grito. En mi casa. ¿A mí? Yo quise explicarle. Quise decirle que no era un grito de odio, sino de dolor. Que me cansaba que cada problema fuera mi culpa. Que me dolía verla quebrarse y no saber cómo ayudarla. Pero no dije nada. ¿Sabes qué? Continuó. Si tanto te molesta esta casa, te me vas. Creí que no hablaba en serio. Mamá. ¿Te me vas? Repitió, más fuerte, más rota, más impaciente. Vete. Ahora. Se dirigió a la puerta principal. La abrió. El viento frío entró como un recordatorio de que el mundo allá afuera no tenía paredes, ni calefacción, ni refugio. La lluvia golpeaba el suelo como si celebrara mi desgracia. Mamá, por favor, dije, sintiendo que mis palabras se ahogaban antes de salir. No quiero escucharte. No quiero verte. No quiero nada. Sal. Y lo hizo. Puso su mano en mi espalda y me empujó. No con fuerza suficiente para lastimarme físicamente, pero sí para dejarme una marca que jamás se iría. Una marca en el alma. Yo quedé allí, en el porche, empapándome mientras ella, sin titubear, cerró la puerta. Y el ruido del pestillo, ese clic seco. Ese sonido fue, sin exagerar, el final de una parte de mi vida. Me quedé mirando la casa donde crecí, donde soñé, donde reí siendo niña. Ahora era solo una silueta oscura detrás de gotas de agua que se mezclaban con las lágrimas que se escapaban sin permiso. Quise tocar la puerta. Quise pedirle que me dejara entrar, que no me abandonara así. Pero mis manos no se movieron. Era como si mi cuerpo supiera que no era un accidente, que no era un impulso, que ella realmente quería que me fuera. Y entonces, por primera vez en mi vida, sentí miedo de verdad. Miedo a la noche. Miedo a la lluvia. Miedo al mundo. Y sobre todo, miedo de mi propia madre. Me abracé a mí misma. Mi ropa estaba completamente empapada. El viento helado atravesaba el algodón y me mordía la piel. ¿Qué hago ahora? Susurré. Pero nadie respondió. La calle estaba vacía, silenciosa, despiadada. Y yo estaba sola. Esa noche aprendí que el amor no siempre protege. A veces también expulsa. A veces, la persona que debería cuidarte es la que más duele. Y en medio de esa lluvia interminable, entendí que la niña que había sido hasta ese momento,
dejaba de existir. La lluvia seguía cayendo con una furia que parecía personal, como si el cielo también quisiera gritar aquello que yo no podía decir. Me temblaban las manos, no sabía si del frío o del shock, pero cada parte de mí sentía que estaba viviendo algo que no debería ocurrirle a nadie, mucho menos a una hija. Di 2 pasos hacia atrás, mirando la puerta cerrada. No podía creerlo. No podía procesarlo. Ese era mi hogar. Ese era el lugar donde dormía abrazando peluches cuando tenía miedo, donde mamá me peinaba antes de ir a clases, donde me contaba historias para dormir, y ahora me había dejado fuera como si fuera una intrusa. Me froté los brazos, intentando entrar en calor, pero mis dedos estaban entumecidos. Intenté proteger mi mochila bajo mi ropa, aunque apenas llevaba nada dentro, mi cuaderno, el cargador del celular y un suéter delgado. Nada que pudiera llamarse refugio. No puede estar pasando, susurré. Mis palabras se perdieron en la lluvia. No sabía a dónde ir. No tenía a quién llamar. Mamá siempre me dijo que no contara con nadie más, que la familia era nosotras dos, nada más. Yo creía en eso. Crecí creyendo que éramos un equipo, aunque algunas noches, cuando los gritos llenaban la casa, ya no sabía si seguíamos siendo un equipo o 2 personas intentando no romperse. Me alejé de la puerta. No quería que se abriera de golpe con otro grito, otra orden, otro empujón. Prefería la calle a ese riesgo. Caminé sin rumbo, pisando charcos que se mezclaban con lágrimas que ya ni notaba. La ciudad parecía más grande y más hostil que nunca. Los focos de las casas iluminaban poco, apenas sombras. Los autos pasaban rápidos, sin mirarme. Nadie podía imaginar que tenía 17 años, que estaba sola, que acababa de ser expulsada de mi propio hogar. Seguí caminando. Pasé frente a la casa de la señora Marta, la vecina que siempre me regalaba galletas cuando era niña. Durante un segundo, pensé en tocar su puerta. Pero algo en mí no pudo. No quería que nadie supiera. No quería que alguien se enterara de que mi madre me había echado. Me daba vergüenza. Me daba miedo que dijeran que era mi culpa. El agua seguía resbalando por mi rostro, entrando en mis ojos, nublando mi visión. No sabía si estaba llorando o si era solo la lluvia, pero mi pecho dolía tanto que sentía que iba a romperme por dentro. Miré mi celular. 6% de batería. Genial. Intenté llamar a mamá. Sabía que me mandaría al diablo. Sabía que no abriría. Pero aún así, mi dedo tembló sobre su nombre. Llamé. El tono sonó 1 vez. 2. 3. Tu llamada ha sido desviada. Me quedé mirando la pantalla, vi cómo la batería bajó a 5%. Guardé el celular en la mochila y seguí caminando, sin saber hacia dónde. Quería un lugar seco, un lugar donde sentarme, donde respirar. Pasé por un pequeño refugio de un paradero de buses, pero estaba lleno de gente esperando bajo el techo. Todos con paraguas, todos con chaquetas gruesas, todos con vidas que parecían más organizadas que la mía. No quería que me vieran así. Caminé hasta que mis pies empezaron a doler. Llegué a una plaza. Había un kiosco cerrado con un pequeño techo. No era mucho, pero era algo. Me acurruqué bajo él, encogida como una niña que busca protección en sí misma. Me abracé. No puedo creerlo, dije sin voz. La ciudad era un murmullo constante, gotas, pasos lejanos, autos mojados desplazándose. Pero en ese rincón, la soledad era absoluta. El frío empezó a colarse en mis huesos. Mi ropa seguía chorreando. Mis zapatos hacían un ruido desagradable cada vez que movía los pies. No sabía cuánto tiempo llevaba allí cuando escuché un trueno tan fuerte que me sobresaltó. Sentí miedo, un miedo infantil, uno que debería haberse calmado al crecer. Pero no. Esa noche regresó con una fuerza brutal. Me acordé de algo, cuando era pequeña y había tormenta, mamá me dejaba meterme a su cama. Me decía que nada malo podía pasarme mientras estuviera a su lado. En ese momento, esa imagen me rompió. Me partió. Me atravesó. ¿Por qué me hiciste esto? Pregunté al vacío. No hubo respuesta. Solo otra ráfaga de viento helado.
Tuve ganas de regresar a casa, aunque fuera para tocar la puerta una vez más. Aunque fuera para pedir perdón por algo que ni siquiera hice. Para que al menos me dejara entrar y dormir en mi cuarto, aunque me ignorara al día siguiente. Pero cada vez que imaginaba su mano empujándome, escuchando ese, «te me vas», el dolor era tan grande que mis piernas no podían dar la vuelta. Estaba paralizada. Mi celular vibró. Saqué el aparato con dedos torpes. Un mensaje de mamá. Uno, solo. Breve. No vuelvas esta noche. Me quedé mirando la frase. Sentí que las letras estaban hechas de vidrio afilado. Se me clavaron en el corazón. No vuelvas. Como si yo fuera una desconocida. Como si yo ya no fuera parte de su vida. Me llevé una mano a la boca para contener un sollozo, pero no funcionó. Me abracé más fuerte, intentando detener las lágrimas que caían sin control, mezclándose con la tormenta. No sabía qué me dolía más, el frío de la noche, o el frío de sus palabras. Me quedé allí, sin moverme, escuchando la lluvia. Y en ese silencio húmedo, me di cuenta de que algo había cambiado para siempre entre nosotras. Algo que quizá, ya no tendría arreglo. La tormenta había empezado a disminuir, pero no dejaba de hacer frío. El viento seguía cortando la piel, y cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, como si hubiera pasado horas sosteniendo un peso invisible. No sabía cuánto tiempo llevaba en la plaza, sentada bajo aquel techo improvisado. Parecía una eternidad. Mis dedos estaban tan entumecidos que apenas podía moverlos. Aún así, abracé mi mochila contra mi pecho como si pudiera darme calor. Me temblaba todo el cuerpo. Respiré hondo. El aire estaba helado y entró como un golpe dentro de mí. Tenía que moverme. Tenía que encontrar un lugar donde pasar la noche. No podía quedarme allí para siempre. Me puse de pie con dificultad. Mis piernas estaban rígidas, como si no me pertenecieran. Avancé unos pasos y sentí mis calcetines empapados aplastarse contra mis zapatos. Caminé despacio, sin un destino claro, sin fuerza para pensar. Solo necesitaba dejar de sentirme tan expuesta. Llegué a una esquina donde había una cafetería cerrada. Bajo el toldo había un pequeño espacio seco. Dudé, pero la incomodidad de mojarme de nuevo me empujó a quedarme allí un momento. Me apoyé en la pared, dejé la mochila a mis pies y respiré hondo otra vez. Mi celular vibró. La pantalla se encendió. 2% de batería. Por un momento pensé que era mamá enviándome otro mensaje cruel. Algo que terminara de destruir lo poco que me quedaba dentro. Pero no. Era una llamada. Un número desconocido. Fruncí el ceño. ¿Quién llama a esta hora? ¿Y por qué justo a mí? Mi primer impulso fue ignorarlo para ahorrar batería, pero mi segundo impulso fue contestar. No sé por qué. Tal vez necesitaba escuchar una voz que no fuera la mía. Tal vez necesitaba sentir que alguien, quien fuera, sabía que yo existía en esa noche tan vacía. Deslicé mi dedo por la pantalla. ¿Hola? El viento silbó a mi alrededor, y por un momento pensé que no había nadie del otro lado. Pero entonces escuché una respiración, una pausa extraña, y una voz. ¿Eres tú? Preguntó una mujer, nerviosa. Me quedé en silencio. ¿Quién habla? Pregunté. Hubo otra pausa. Una duda. Después, la voz volvió a sonar, quebrada. Soy Lucía. Busqué ese nombre en mi memoria. No sonaba familiar. Volví a mirar la pantalla, como si eso pudiera darme alguna pista. Creo que te has equivocado, dije. No, respondió ella enseguida. No me equivoqué. Necesitaba hablar contigo. Se me erizó la piel. No le dije mi nombre. No dije nada que la confirmara. Aún así, ella insistió. Tengo algo que decirte. Algo importante, sobre tu madre. El corazón me dio un vuelco. El frío se hizo más fuerte. ¿Qué pasa con ella? Pregunté, con demasiada rapidez. La mujer respiró profundo, como si estuviera a punto de decir algo difícil.
No puedo explicarlo por teléfono. No aquí. No así. Solo dime dónde estás. Mi instinto gritó no. Nunca había hablado con ella, no sabía quién era. Y las últimas horas me habían enseñado a no confiar en nada ni en nadie. No puedo, respondí tensando la voz. No sé quién eres. Lo sé, dijo ella con una tristeza que me desconcertó. Y tienes todo el derecho a dudar de mí. Pero créeme cuando te digo esto, lo que pasó hoy, no fue por ti. Y tu madre no es la persona que tú crees. Me quedé muda. La lluvia volvió a caer, más suave, como una llovizna que apenas acariciaba el suelo. La mujer siguió hablando. Tú no mereces lo que pasó esta noche. Yo estuve allí. Lo vi. Y sé por qué lo hizo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Dónde estabas? Pregunté, desconfiada. No puedo decirlo todavía, respondió ella con urgencia. Pero por favor, escúchame. Te estoy llamando porque no quiero que pases la noche sola. Y porque tú tienes derecho a saber la verdad. La verdad. Esa palabra pesó como una losa en mi estómago. Miré alrededor. La ciudad seguía silenciosa, dormida. Yo estaba sola. Tenía frío, miedo, hambre. Y esa voz, por extraño que fuera, no sonaba hostil. No sonaba como alguien que quisiera hacerme daño. Sonaba como alguien que me conocía. O peor, como alguien que conocía a mi madre demasiado bien. ¿Qué quieres de mí? Pregunté con cautela. Quiero ayudarte, dijo ella. Solo eso. Mi celular vibró y la pantalla titiló. 1% de batería. No iba a durar. Por favor, insistió ella. Dime dónde estás. No quiero que pase lo que creo que puede pasar. Mis latidos se aceleraron. ¿Qué crees que puede pasar? Pregunté. La voz de la mujer tembló. Tu madre no te echó solo por la discusión. Ella tenía miedo. Mucho miedo. Y tú también debes tenerlo. Mi respiración se cortó. ¿Miedo de qué? La mujer tomó aire, como si fuera a soltar una verdad enorme. Pero no lo hizo. La llamada se cortó. La pantalla murió. Me quedé allí, paralizada, con el celular muerto en la mano y la voz de esa mujer resonando en mis oídos. Tu madre tenía miedo. ¿Miedo de qué? No mereces lo que pasó. Estuve allí. No era por ti. Miré la oscuridad de la calle. Las sombras parecían más densas. Cada sonido parecía más inquietante. ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo consiguió mi número? ¿Qué sabía de mi madre? ¿Y por qué hablaba como si algo más grande estuviera a punto de pasar? Tragué saliva. Sentí que el frío ya no era mi mayor problema. Algo no encajaba. Algo se estaba moviendo por debajo de todo esto. Y la llamada no había sido un error. Había sido una advertencia. El amanecer empezó a teñir el cielo de un gris pálido que apenas iluminaba la calle. No había dormido ni un segundo. Había pasado la noche entera bajo el mismo toldo, abrazando mi mochila, escuchando cada ruido como si pudiera ser un peligro. Cada vez que cerraba los ojos, la voz de aquella mujer regresaba. Tu madre tenía miedo. Estuve allí. No mereces lo que pasó. Y lo peor. Temo lo que pueda pasar ahora. Mis manos temblaban, no sé si por el frío o por el miedo. Tal vez por ambas cosas. Cuando la primera línea de luz atravesó las nubes, decidí moverme. No podía quedarme más tiempo en ese lugar. Necesitaba respuestas. Y aunque reconocía que era una mala idea, solo había una persona que podía dármelas. Mi madre. Caminé por la ciudad todavía mojada, dejando huellas en la acera. Cada paso me recordaba la noche anterior, el ruido de la lluvia golpeando mi espalda mientras mi madre me gritaba que me fuera. Que no era bienvenida. Que no era su hija. Pero ahora, después de la llamada, nada parecía tan simple. Y en mi pecho, entre el miedo y la rabia,
había una nueva sensación, una necesidad desesperada de entender. Cuando llegué a mi calle, sentí un escalofrío. El vecindario estaba en silencio, demasiado silencio. Las cortinas estaban cerradas. La puerta de nuestra casa también. Me acerqué despacio. Cada metro se sentía como un metro hacia una verdad que podía destruir todo. Respiré hondo y golpeé la puerta. Nada. Golpeé otra vez. Silencio. Sabía que ella estaba dentro. Podía sentirlo. Intenté la manija. Para mi sorpresa, no estaba cerrada con llave. Empujé lentamente y la puerta cedió con un chirrido que me recorrió la espalda como una advertencia. «¿Mamá?». Llamé con un hilo de voz. Nadie respondió. Entré. La casa estaba en penumbra. Había un olor extraño, como a humedad mezclada con algo más, algo metálico. Cerré la puerta detrás de mí y avancé con cuidado por el pasillo. La sala estaba igual que la noche anterior, excepto por un detalle. La mesa tenía 3 vasos. No 2. 3. Y uno de ellos tenía agua hasta la mitad, como si alguien lo hubiese dejado olvidado hace apenas minutos. Mi corazón empezó a latir más rápido. «Mamá, necesito hablar contigo», dije, intentando sonar firme. Silencio. Hasta que un ruido llegó desde el fondo de la casa. Un crujido. Suave. Pero muy claro. Mi cuerpo entero se tensó. El ruido venía del cuarto que siempre estaba cerrado con llave. El mismo cuarto que mi madre nunca permitía que yo abriera. El cuarto prohibido. Tragué saliva. Me acerqué despacio, como si cada paso pudiera provocar una explosión. El pasillo parecía interminable. Cada sombra parecía moverse. Cada rincón parecía observarme. Cuando estuve frente a la puerta, noté algo que me hizo retroceder un paso. Estaba entreabierta. Mi madre jamás dejaba esa puerta así. Jamás. Puse mi mano contra la madera. Estaba fría. Empujé un poco y la puerta se abrió apenas 1 centímetro más, lo suficiente para percibir el interior, oscuro, desordenado, y con algo moviéndose. Mi corazón quería salirse de mi pecho. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, aunque sabía que no quería la respuesta. Entonces, una voz. «No deberías estar aquí», grité. No pude evitarlo. La puerta se abrió por completo de golpe y retrocedí, tropezando con la alfombra. Pero no fue mi madre quien salió. Fue una mujer. Empapada de sudor, pálida, como si no hubiera dormido en días. Sus ojos estaban desorbitados, y los reconocí solo por la voz. Era la mujer de la llamada. «¿Tú?», susurré, sin poder creerlo. Ella levantó las manos como si quisiera calmarme. «No te haré daño», dijo rápidamente. «Solo necesitaba hablar contigo». «Te lo dije». Mi respiración era un caos. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste? ¿Dónde está mi madre?». La mujer bajó la mirada, como si el simple hecho de responder le doliera. «No quería asustarte. Pero ella salió esta madrugada. Dijo que iba a buscar algo. O a alguien». Mis piernas se debilitaron. «¿A alguien?». La mujer asintió. «Tu madre cree que está en peligro. Cree que te puso en peligro a ti también. Y por eso hizo lo que hizo anoche». Mi mandíbula tembló. Había demasiadas piezas sueltas. Demasiadas cosas que no entendía. «No», negué. «No hagas esto. No me des medias verdades. Necesito que me digas qué está pasando». La mujer dio un paso hacia mí. No era agresiva. Pero estaba desesperada. «Tu madre ha estado ocultando algo durante años», dijo. «Algo que no podía seguir sosteniendo. Pensó que si te alejaba, estaría protegiéndote». «¿Protegiéndome de qué?». La mujer me miró directamente a los ojos. Su voz se volvió casi un susurro. «De tu padre». Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. «Mi padre está muerto».
La mujer negó con la cabeza lentamente. Eso es lo que te hicieron creer. Me quedé muda. Vacía. El mundo se inclinó ligeramente, como si estuviera a punto de caerse. No, dije, retrocediendo. Esto es absurdo. ¿Por qué haría algo así? ¿Por qué mentir sobre eso? La mujer respiró hondo. Porque tu padre no es quien tú crees. ¿Y por qué está aquí? En esta ciudad. Y tu madre sabía que iba a buscarte. Sentí náuseas. Una punzada de miedo me recorrió la columna. Las palabras flotaron en mi cabeza sin orden. ¿Estás diciendo que mi padre está vivo? Sí. ¿Y qué me está buscando? Sí. El silencio cayó sobre la casa como un peso insoportable. Tu madre, continuó, salió esta madrugada para interceptarlo, antes de que él te encontrara. Sentí un temblor en las manos. El corazón golpeaba mi pecho como un puño cerrado. ¿Por qué? Susurré. ¿Por qué me buscaría ahora? La mujer me sostuvo la mirada. Y con una voz que parecía romperse, dijo. Porque tú eres la única persona que puede hundirlo. Cuando desperté en casa de mi tía la mañana siguiente, sentí ese silencio pesado que conocen bien quienes han llorado demasiado. Un silencio que no nace de la calma, sino de la hinchazón en los párpados, de la piel cansada, del cuerpo agotado por emociones que lo han estrujado toda la noche. Me levanté despacio, como si cada movimiento fuera una declaración de derrota, y durante unos segundos olvidé dónde estaba. Miré el techo desconocido, la luz que entraba por una ventana que no era la mía, las mantas que no olían a casa, y entonces lo recordé todo. La lluvia. El portazo. Las palabras de mamá como golpes secos, no vuelvas y te vas. Y me revolvió el estómago. Mi tía estaba en la cocina cuando bajé. Ella me observó en silencio mientras preparaba café, como si temiera decir algo equivocado, como si una frase demasiado brusca pudiera romperme un poco más. Dormiste muy poco, ¿no? Me dijo con suavidad. Casi nada, respondí, y mi voz salió raspada, como si hubiera tragado arena. ¿Quieres hablar? Negué con la cabeza. ¿Quieres comer? Negué otra vez. ¿Quieres llorar un poco más? La miré, sorprendida, y casi sonrió. Creo que ya gasté todo eso anoche. Mi tía dejó la taza delante de mí y se sentó. Lo que pasó anoche no está bien. No importa lo que hayas dicho o hecho. No se echa a una hija así. Mi garganta se apretó. A lo mejor lo merecía, susurré. Ella golpeó suavemente la mesa. No digas eso nunca. Ni aunque lo pienses. Ni aunque alguien te lo haga creer. Guardamos silencio un rato, y luego ella preguntó. ¿Qué quieres hacer? No lo sabía. De verdad no lo sabía. Parte de mí quería volver a casa, pedir perdón por existir fuera de sus expectativas, abrazarla, sentir que todo había sido un mal sueño. Otra parte quería desaparecer por días, semanas, hasta que ella fuera quien sintiera la ausencia, quien buscara, quien preguntara. Pero la parte más rota de mí, la más nueva, la que nació mojada bajo la lluvia, quería respuestas. Quiero hablar con ella, dije por fin. ¿Estás segura? Asentí. No puedo quedarme con esta duda en el pecho. Quiero entender por qué una discusión terminó así. Mi tía insistió en acompañarme, pero le pedí que no. Tenía que hacerlo sola. Me prestó un paraguas aunque ese día no llovía. Por si vuelve a hacerlo, me dijo en broma, pero sus ojos demostraban que la idea le dolía tanto como a mí. El camino hacia mi casa se sintió más largo que de costumbre. Miraba los árboles, las fachadas conocidas, el asfalto todavía húmedo de la tormenta de anoche. Cada paso era un recordatorio, esta vez no volvía como una hija que regresa, sino como una hija que pide explicaciones. Cuando llegué a mi calle, algo en mi pecho empezó a latir más fuerte. Mi casa estaba ahí, igual que siempre, tranquila, como si nada hubiera ocurrido. Mi ventana estaba cerrada. La puerta también. El silencio del barrio parecía observarme. Tragué hondo y toqué. Toc, toc. Nada. Respiré hondo y toqué más fuerte.
Toc, toc, toc. Escuché pasos adentro. Mi corazón se levantó como si quisiera escapar por mi garganta. La llave giró. Pero la puerta se abrió solo unos centímetros. Lo justo para mostrar un ojo cansado. Lo justo para dejar claro que yo ya no era bienvenida como antes. ¿Qué haces aquí?, preguntó mamá, con una voz que no era la de siempre. Era más fría, más rígida, más rota. Vine a hablar, respondí. Necesito entender lo que pasó anoche. No hay nada que hablar. Mi boca se abrió pero no salió ningún sonido. El miedo se mezcló con la rabia. La rabia con la tristeza. La tristeza con algo peor, la vergüenza. Mamá, soy tu hija. Y yo soy tu madre. Y eso no significa aguantar faltas de respeto. Una discusión no justifica echarme bajo la lluvia, susurré. Ella evitó mi mirada. No podía soportar más. Me superaste. Sentí un pinchazo, como si un frío repentino me atravesara de lado a lado. ¿Eso significa que no puedo volver? Mamá tardó unos segundos en responder. Segundos que parecieron años. Finalmente, dijo. Puedes volver. Pero, no hoy. Y cerró la puerta. Suavemente. Sin gritos. Sin dramatismo. Sin una sola lágrima. Y eso dolió mucho más. Me quedé en la entrada sin moverme. No sabía si llorar, gritar o reír de lo absurdo. El paraguas que llevaba en la mano se me cayó al suelo, rodando hasta chocar con el bordillo. La puerta no volvió a abrirse. Ninguna voz me llamó desde dentro. No hubo un «espera», ni un «perdón», ni siquiera un «hablemos luego». Solo el silencio. Ese silencio seco, cruel, insoportable de cuando un vínculo se fractura, y nadie intenta arreglarlo. Me senté en el escalón frente a la casa y apoyé la frente en mis rodillas. Sentí que algo en mí se hundía, pero también sentí otra cosa naciendo, decisión. Tal vez no podía obligarla a quererme como antes. Tal vez no podía forzar una reconciliación inmediata. Tal vez no podía borrar lo que había pasado bajo la lluvia. Pero si podía elegir no destruirme por dentro tratando de entender lo que ella aún no estaba lista para decir. Me levanté con las piernas temblorosas. Recogí el paraguas. Me limpié la cara. Y dije en voz baja, solo para mí. Si no puedo entrar hoy, construiré un lugar donde sí se me quiera mañana. Luego caminé hacia la casa de mi tía, con los ojos rojos pero la espalda un poco más firme. Dolida, sí. Rota, tal vez. Pero ya no perdida. Porque esa noche bajo la lluvia me quitó algo. Pero también me dio algo nuevo. La fuerza para no volver a aceptar un amor que me haga sentir desechable.